El presidente de los Estados Unidos embarazó 6 veces a la esclava que era hermana de su esposa fallecida. En septiembre de 1802, un diario de Richmond, en Virginia, sacó a la luz un reportaje que conmocionó por completo a la sociedad estadounidense. El presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, el mismo que había redactado la famosa frase «Todos los hombres son creados iguales», tenía como amante a una de sus esclavas. Ella se llamaba Sally, y de esa relación habían nacido varios hijos. El escándalo estalló justo durante su mandato presidencial. Sus adversarios políticos aprovecharon la revelación para intentar arruinarlo por completo. Los periódicos imprimían caricaturas ofensivas y vulgares. Desde los púlpitos de las iglesias se lanzaban duras condenas contra él. Sin embargo, Jefferson optó por no dar ninguna respuesta. No lo desmintió, no lo admitió, simplemente permaneció en silencio. Y ese mutismo se prolongó durante 2 siglos enteros. Lo que aquel artículo no llegó a contar era todavía más grave. Sally Hemings no era únicamente su esclava. Era, además, la media hermana de su fallecida esposa. Ambas compartían el mismo padre. Tras la muerte de su esposa, Jefferson pasó a ser el dueño de Sally, que en ese momento contaba apenas con 9 años. 18 años más tarde, Sally ya había dado a luz a 6 hijos, todos concebidos con el mismo hombre, todos descendientes del presidente, todos venidos al mundo en condición de esclavitud. Todos poseían una piel tan clara que fácilmente podían pasar por blancos, y todos mostraban en el rostro rasgos inconfundibles de Thomas Jefferson. El autor de la Declaración de Independencia acabó formando una familia oculta con la hermana de su esposa difunta. Una adolescente de 16 años terminó esperando un hijo del hombre más influyente de toda América. ¿Qué llevó a Sally a decidir regresar desde París cuando allí podría haber alcanzado la libertad? ¿De qué modo consiguieron convivir durante 38 años bajo el mismo techo sin que nadie interviniera para poner fin a la situación? La clave se encuentra en los acontecimientos que se iniciaron en 1787, cuando Thomas Jefferson decidió llevar a Sally Hemings hasta París. Ella arribó a la ciudad con 14 años, mientras que él ya tenía 44. Ella seguía siendo, ante la ley, su propiedad personal, y allí él le ofreció una promesa que alteraría el rumbo de sus existencias de forma definitiva. Imagínense, una niña de apenas 14 años, recién llegada a París, completamente sola en una ciudad desconocida, y un hombre de 44 años, el ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, el hombre más poderoso que ella jamás conocería. 2 años después, esa misma niña ya estaba embarazada de él. Esta es la narración que Estados Unidos procuró sepultar a lo largo de 200 años. La narración que únicamente las pruebas de ADN lograron validar. La historia del presidente y de la esclava que resultó ser hermana de su esposa fallecida. Virginia, Estados Unidos, 1782. Thomas Jefferson contaba entonces con 39 años. Se desempeñaba como abogado, político, arquitecto y pensador. 6 años atrás había sido el redactor principal de la Declaración de Independencia. Gozaba de un enorme prestigio en todo el país. Poseía una plantación denominada Monticello, donde trabajaban cientos de esclavos a su servicio. Se presentaba como un hombre guiado por elevados principios. O por lo menos así lo proclamaba. En septiembre de aquel año, su esposa Martha falleció tras dar a luz a su 6º hijo. Jefferson quedó profundamente afectado. Permaneció recluido en su habitación durante 3 semanas completas. Al salir, por fin, hizo un juramento solemne. Jamás volvería a contraer matrimonio. Jamás buscaría reemplazar a Martha. Mantuvo esa promesa, aunque halló otra forma de no enfrentar la soledad. Martha Wales Jefferson había aportado una dote importante al matrimonio: propiedades, recursos económicos y esclavos. Entre esos esclavos se encontraba la familia Hemings, encabezada por Elizabeth Hemings y sus descendientes.
Una de sus hijas era Sally. Contaba con 9 años en el momento del fallecimiento de Marta. Era menuda, delgada, de tez muy clara y cabello largo y lacio. No encajaba en la imagen típica de una esclava de origen africano porque, en efecto, no lo era del todo. Su padre era John Wales, el mismo padre de Marta y, por tanto, suegro de Jefferson. Sally Hemings era, así, media hermana de la esposa fallecida de Jefferson, y desde ese instante pasaba a ser propiedad suya. Antes de seguir adelante con el relato, queremos hacerte una petición. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos contenidos. También te agradeceríamos que nos dejaras en los comentarios desde qué país nos estás siguiendo. Eso nos motiva enormemente a continuar compartiendo historias que merecen ser recordadas. Ahora volvamos al año 1782, a Monticello, a esa plantación en la que Thomas Jefferson acababa de recibir como herencia a la hermana de 9 años de su esposa fallecida y en la que, 5 años más tarde, tomaría una determinación que transformaría para siempre la vida de ambos. Al morir Martha Jefferson, Thomas heredó todos los bienes que ella había incorporado al matrimonio, incluyendo a la familia Hemings. Elizabeth Hemings era la figura central de esa familia. Tenía 57 años. Había sido esclava de John Wales, padre de Martha. Dio a luz a 12 hijos en total. 6 de ellos fueron concebidos con John Wales. Eran, por consiguiente, medios hermanos de Martha, hermanos por parte de padre, pero esclavos que llevaban en sus venas la misma sangre que su progenitor. Entre ellos se encontraba Sally, quien llegó a Monticello con 9 años. Sally no realizaba labores en los campos, algo bastante excepcional. Normalmente, los niños esclavos empezaban a trabajar la tierra desde los 6 u 8 años. Sin embargo, a Sally se le asignó servicio en la casa principal. Actuaba como doncella, colaboraba en la cocina, atendía la mesa, ordenaba las habitaciones y permanecía en contacto constante con la familia blanca de Jefferson. Esto también resultaba poco común. Jefferson imponía normas estrictas acerca de qué esclavos podían permanecer dentro de la vivienda, pero Sally y sus hermanos constituían una excepción. Eran parientes de Martha, descendientes de los Wales, y eso les otorgaba ciertas ventajas que el resto de los esclavos no disfrutaban. Transcurrieron los años. Sally fue creciendo. Jefferson dedicaba la mayor parte de su tiempo a la actividad política. Viajaba sin descanso, fue gobernador de Virginia y posteriormente fue designado ministro plenipotenciario en Francia. En 1784 partió rumbo a París, llevando consigo a su hija mayor, Patsy, de 11 años. Dejó a las 2 menores al cuidado de familiares en Virginia. Su intención inicial era permanecer en Francia solo 2 años, pero acabó quedándose 5. Durante ese periodo vivió en París como diplomático, ocupando una residencia distinguida en los Campos Elíseos. Participaba en cenas con la nobleza francesa, frecuentaba a filósofos y artistas, se deleitaba con la vida cultural europea, aunque echaba de menos a sus hijas. En 1787, resolvió que había llegado el momento de hacer venir a Polly, su hija de 9 años, a París. Escribió a su cuñado en Virginia solicitando que enviaran a la pequeña en barco y que la acompañara una mujer adulta y confiable que velara por ella durante las 6 semanas de travesía oceánica. Sin embargo, cuando el navío atracó en Londres en junio de 1787, la persona que descendió junto a Polly no era una adulta. Era Sally Hemings, de 14 años. El capitán del barco remitió una carta a Jefferson explicando lo ocurrido. La mujer prevista para el viaje se había enfermado en el último instante, por lo que la familia optó por enviar a Sally en su lugar. El capitán añadía que Sally era una joven muy amable, que había cuidado excelentemente de Polly durante toda la navegación y que la niña se encontraba en perfecto estado y contenta. Jefferson recibió la misiva, no mostró irritación alguna por el cambio imprevisto y simplemente organizó el traslado de ambas desde Londres hasta París. Sally arribó a la capital francesa a mediados de julio.
El clima era cálido y la urbe rebosaba vitalidad. Para Sally, que jamás había abandonado Virginia, era la primera vez que contemplaba una ciudad de tal magnitud y con tanta gente. Jefferson las acogió en su residencia, abrazó a Polly y luego observó a Sally. Ella ya no era la pequeña de 9 años que él recordaba. Ahora tenía 14 años, era alta y esbelta, con cabello largo y liso, piel clara y facciones finas. Se asemejaba notablemente a alguien, a Martha, la esposa fallecida de Jefferson. No se trataba de una casualidad. Sally y Martha eran hermanas, compartían herencia genética y rasgos físicos. Sally representaba una especie de eco vivo del pasado, una presencia que evocaba a la mujer que Jefferson había amado profundamente. Jefferson determinó que Sally permanecería en París, no la mandaría de regreso a Virginia. Polly requería una compañía permanente, alguien que la atendiera de forma constante, y Sally asumiría esa función. No obstante, también necesitaba formación. En Francia, los sirvientes exhibían un nivel de refinamiento superior al de Virginia. Jefferson costeó clases de francés para Sally, le pagó para que perfeccionara el arte de la costura y aprendiera las costumbres y protocolos franceses. Durante 2 años, Sally residió en París, aprendiendo, madurando y habitando una ciudad en la que la esclavitud carecía de validez legal. Allí, los esclavos podían reclamar su emancipación ante un juez y obtenerla. Sally ocupaba una pequeña habitación en el piso superior de la casa de Jefferson. Ayudaba a vestir a Patsy y a Polly, las acompañaba a clases, realizaba compras en los mercados y dominaba progresivamente el idioma. Para los vecinos era simplemente una sirvienta, no una esclava, ya que, en términos jurídicos, en territorio francés no lo era. En suelo francés, Sally era libre. Podía marcharse si así lo deseaba, permanecer en el país, solicitar protección o iniciar una existencia distinta. Pero contaba solo con 14 años. Se encontraba sola, sin conocidos, sin recursos económicos, sin familia, salvo los Jefferson. ¿A dónde podría dirigirse? Durante aquellos años, Jefferson pasaba mucho tiempo en casa. Ya no viajaba tanto como antes. Trabajaba en su despacho, atendía visitas, redactaba correspondencia y observaba. Observaba a Sally desplazándose por la vivienda. Observaba cómo asimilaba el francés con rapidez. Observaba cómo Polly la quería con devoción. Observaba cómo cada día se parecía más a Martha. En cada gesto, en cada paso, en cada sonrisa. Era como recuperar a Martha, pero en una versión más joven, más frágil y enteramente dependiente de él. No existe certeza absoluta sobre el momento preciso en que todo comenzó. Los archivos no lo precisan, los documentos resultan imprecisos, pero en algún punto entre 1787 y 1789, Thomas Jefferson y Sally Hemings iniciaron una relación íntima. Él tenía 44 años, ella 16. Él ocupaba el cargo de ministro de Estados Unidos en Francia. Ella seguía siendo su esclava. Él podía actuar con total libertad. Ella carecía de alternativas reales. Esa es la esencia del poder. Esa es la esencia de la esclavitud. Aunque estuvieran en Francia, aunque legalmente ella fuera libre, la disparidad de poder entre ambos era tan abismal que el concepto de consentimiento carecía de verdadero significado. En el otoño de 1789, Jefferson recibió noticias desde Estados Unidos. George Washington había sido elegido presidente y deseaba incorporar a Jefferson a su gobierno como secretario de Estado. Eso implicaba regresar a Virginia y abandonar París. Comenzó a organizar el retorno. Embaló libros, mobiliario, papeles. Adquirió pasajes para un barco que zarparía en octubre. 2 para sus hijas, 1 para James Hemings, hermano de Sally, que trabajaba como su cocinero, y otro para Sally. Pero Sally no deseaba partir. Por primera ocasión en su existencia, experimentaba algo cercano a la libertad. En París, nadie la trataba como esclava. Podía recorrer las calles sin compañía, conversar con quien quisiera,
imaginar un porvenir distinto. Regresar a Virginia significaría el fin de todo aquello. Volvería a ser posesión, volvería a ser esclava, perdería derechos y voz. Y había algo adicional. Sally estaba encinta. Tenía 16 años, se hallaba en un país lejano y portaba en su interior al hijo del hombre que, según la ley, la poseía. De acuerdo con el relato que años más tarde ofreció su hijo, Madison Hemings, Sally se negó inicialmente a volver. Le comunicó a Jefferson que se quedaría en Francia, donde podría ser libre y donde su hijo nacería en libertad. Jefferson no podía forzarla legalmente en suelo francés. Entonces recurrió a lo único que estaba a su alcance. Suplicó, ofreció garantías, le aseguró que, de regresar a Virginia, la trataría con consideración, le concedería privilegios y jamás la destinaría a labores en el campo. Y sobre todo, le prometió que todos sus hijos serían manumitidos al alcanzar los 21 años. Esa era la promesa. Libertad no para ella, sino para la siguiente generación, para sus hijos. Sally tenía 16 años, esperaba un hijo. Se encontraba aislada, sin nadie en Francia excepto los Jefferson, sin dinero ni refugio. Las promesas de Jefferson representaban su única esperanza. Así que aceptó. En octubre de 1789, Sally Hemings embarcó rumbo a Virginia. Llevaba 3 meses de embarazo. Viajaba junto al padre de su hijo, junto al hombre que era su propietario, junto al hombre que había estado casado con su media hermana. Retornaba a una existencia de esclavitud porque parecía la única alternativa visible, o al menos la única que ella podía percibir. Sally Hemings arribó nuevamente a Monticello en noviembre de 1789, con 5 meses de gestación. Nadie formuló preguntas. Los esclavos sabían que era preferible callar. La familia blanca de Jefferson tampoco indagó. Si albergaban sospechas, optaron por el silencio. A Sally se le asignó de nuevo servicio en la casa principal, no en los campos ni en las cocinas de los esclavos, cerca de Jefferson, cerca de sus hijas, como si nada hubiera variado. Pero todo había cambiado por completo. En 1790, Sally dio a luz a su primer hijo. No existe constancia del nombre ni de la fecha precisa, solo una anotación breve en los papeles de Jefferson que registra el nacimiento de un bebé. Poco después aparece otra nota. El niño falleció semanas más tarde. Se desconoce la causa. Las enfermedades infantiles eran frecuentes y la mortalidad elevada, sobre todo entre los esclavos. Sally tenía 17 años y acababa de perder a su primer hijo. Jefferson no hizo mención alguna de ello en su correspondencia privada, ni del nacimiento ni de la muerte, como si jamás hubiera ocurrido. Jefferson asumió el cargo de secretario de Estado durante la presidencia de George Washington. Eso lo obligaba a pasar largos periodos en Filadelfia, sede de la capital por entonces, aunque regresaba a Monticello con regularidad. Cada pocos meses, permanecía semanas o incluso meses enteros. Y cada vez que volvía, Sally estaba allí, aguardándolo, trabajando, residiendo en una pequeña habitación del edificio sur de la plantación, contigua a la de Jefferson. Eso no era habitual. Los esclavos no ocupaban habitaciones junto a sus amos. Pero Sally no era una esclava cualquiera, y en Monticello todos lo comprendían. En 1795, Sally dio a luz a una niña a la que llamaron Harriet. Poseía una piel extremadamente clara, capaz de pasar por blanca. Exhibía rasgos de Jefferson, los ojos, la forma del rostro. Cualquiera que los viera juntos podría haberlo advertido, pero nadie lo mencionaba. Harriet vivió solo 2 años antes de fallecer. Nuevamente, no hay registro de la causa. Nuevamente, Jefferson guardó silencio al respecto. 2 hijos perdidos. Sally tenía 22 años, había sufrido 2 pérdidas y continuaba en esclavitud. En 1798, Sally trajo al mundo a un niño llamado Beverly. En esta ocasión el pequeño sobrevivió. Creció sano y robusto, con piel clara como su hermana,
y rasgos de Jefferson. Beverly no laboraba en los campos. Trabajó como carpintero y músico. Residía en la casa principal, no en las chozas de los esclavos. Recibía un trato distinto, mejor, porque todos sabían quién era su padre, aunque nadie lo pronunciara abiertamente. En 1799, Sally dio a luz a otra niña. No se conserva registro de su nombre. El bebé murió en la infancia. 3 hijos fallecidos, 1 con vida. Sally tenía 26 años. Jefferson contaba 56. Él era ya vicepresidente de los Estados Unidos, el segundo hombre más poderoso del país, y seguía regresando a Monticello, seguía volviendo junto a Sally. En 1800, Sally dio a luz a otra niña, a quien también llamaron Harriet, en memoria de la primera que había muerto. Esta Harriet sobrevivió. Era hermosa, de piel muy clara, cabello liso y ojos azules. No aparentaba ser esclava, parecía una niña blanca de familia acomodada. Y en parte lo era. Ese mismo año, Thomas Jefferson fue elegido presidente de los Estados Unidos. Se trasladó a Washington, D.C., ocupó la Casa Blanca, pero continuaba regresando a Monticello cada pocos meses, permaneciendo semanas o meses, especialmente en verano, cuando el calor en la capital resultaba insoportable. Y cada vez que llegaba, Sally lo esperaba. Durante esos años, Jefferson era el hombre más poderoso de América, pero en Monticello, en esa pequeña habitación contigua a la suya, habitaba su secreto. Los esclavos de la plantación lo conocían, los vecinos lo intuían, los visitantes reparaban en los niños de piel clara que se asemejaban al presidente, pero nadie lo expresaba en público. Hasta que alguien lo hizo. En septiembre de 1802, un periodista llamado James Callender publicó un artículo en el periódico Richmond Recorder. Callender había sido aliado de Jefferson y lo había respaldado políticamente, pero ambos habían roto relaciones tras una disputa. Callender buscaba revancha y disponía de la historia ideal para dañarlo. El texto afirmaba que el presidente Jefferson mantenía como concubina a una esclava suya llamada Sally, que había tenido varios hijos con ella, que esos niños residían en Monticello, que se parecían notablemente a Jefferson y que en Virginia todo el mundo lo sabía, aunque nadie se atrevía a decirlo. Callender incluía detalles concretos, nombres, edades, descripciones. No inventaba, relataba lo que había oído, lo que muchos conocían, lo que nadie había osado publicar. El escándalo se desató con fuerza. Diarios de todo el país reprodujeron la información. Los opositores políticos de Jefferson, principalmente los federalistas, utilizaron el artículo para atacarlo sin piedad. Difundieron caricaturas groseras, redactaron poemas satíricos y lo tildaron de hipócrita. Argumentaban que el autor de Todos los hombres son creados iguales tenía hijos esclavos, que el presidente de la nación mantenía una amante esclava, que era un impostor, un engaño, un hombre carente de moral. Jefferson no replicó. Jamás desmintió el artículo, jamás lo confirmó. Optó por el silencio absoluto. Sus hijas salieron en su defensa, asegurando que era imposible, que su padre nunca cometería algo semejante, que los niños de piel clara en Monticello eran hijos de sobrinos de Jefferson, no de él, y que Callender mentía movido por rencor. Pero el propio Jefferson nunca pronunció una sola palabra pública acerca de Sally Hemings, ni negación ni admisión. El hombre más elocuente de América, el autor de la Declaración de Independencia, guardó silencio durante 36 años. Ni una sola palabra. Ni una negación, ni una explicación, ni un intento de defensa. Ese silencio fue su confesión más sonora. Con el tiempo el escándalo se diluyó. Jefferson fue reelegido en 1804, completó su segundo mandato y continuó viajando a Monticello, continuó viendo a Sally, continuó teniendo hijos con ella. Porque el poder lo blindaba. Y Jefferson poseía todo el poder. Sally, ninguno. En 1805, Sally dio a luz a un niño llamado Madison. Era su quinto hijo con vida.
Beverly tenía 7 años, Harriet 4. Madison creció consciente de quién era su padre. Años más tarde, ya adulto y libre, concedió una entrevista a un periódico en la que relató toda la verdad. Afirmó que su padre era Thomas Jefferson, que su madre era Sally Hemings, que había crecido en Monticello sabiéndolo, que todos allí lo sabían, que nadie lo comentaba abiertamente, pero que era cierto. En 1808, Sally dio a luz a su último hijo, llamado Eston. Era el de piel más clara de todos, capaz de pasar completamente por blanco. Años después, al obtener su libertad, modificó su apellido y se presentó como Eston Hemings Jefferson. Adoptó el apellido de su padre, el apellido que legalmente nunca le correspondió, pero que le pertenecía por linaje sanguíneo. Sally Hemings tuvo 6 hijos con Thomas Jefferson. 4 alcanzaron la adultez: Beverly, Harriet, Madison y Eston. Todos de tez clara. Todos con facciones de Jefferson. Todos nacidos esclavos. Porque la legislación establecía que los hijos heredaban la condición de la madre. No importaba la identidad del padre. Si la madre era esclava, los hijos lo eran. Incluso si el padre era el presidente de los Estados Unidos. Incluso si el padre había escrito que todos los hombres son creados iguales. La ley era inequívoca y protegía a hombres como Jefferson, jamás a mujeres como Sally. Tras el escándalo de 1802, Thomas Jefferson completó 2 mandatos presidenciales íntegros, 8 años. Durante ese periodo viajaba con frecuencia entre Washington, D.C. y Monticello. Pasaba meses en la capital y luego retornaba a Virginia. Cada vez que volvía, Sally estaba allí. El escándalo no modificó nada. Jefferson no la vendió, no la alejó, no puso fin a la relación. Simplemente prosiguió como si nada hubiera sucedido, porque podía hacerlo, y nadie tenía capacidad para impedírselo. En 1809, Jefferson concluyó su presidencia. Contaba 66 años y estaba agotado de la vida política. Regresó a Monticello para permanecer allí durante sus últimos años, junto a su familia blanca y junto a Sally. Ella tenía 36 años y había transcurrido la mitad de su existencia con Jefferson. Había tenido 6 hijos suyos, perdido 2 y criado 4, y seguía siendo su esclava. La rutina en Monticello era peculiar. Jefferson habitaba la casa principal con sus hijas blancas y sus nietos. Sally ocupaba una pequeña habitación en el edificio sur, unida a la casa por un pasillo. Sus hijos vivían próximos. Beverly trabajaba como carpintero. Harriet colaboraba en la casa. Madison y Eston aún eran pequeños. Todos laboraban, pero no como el resto de los esclavos. No en los campos bajo el sol abrasador, no bajo los látigos de los capataces. Realizaban tareas en la casa, aprendían oficios especializados y gozaban de privilegios que los más de 300 esclavos de Monticello no tenían. Los visitantes reparaban en los niños de piel clara y preguntaban quiénes eran. Los esclavos respondían con evasivas. Forman parte de la familia Hemings. Son buenos trabajadores. Tienen sangre blanca. Pero jamás especificaban de quién. Todos lo sabían, pero nadie lo decía en voz alta. Era un secreto compartido que todos protegían. Porque Jefferson encarnaba el poder. Jefferson era respetado. Pronunciar la verdad en público habría significado destruirlo todo. Un esclavo llamado Isaac Jefferson, que trabajó muchos años en Monticello, ofreció una entrevista tiempo después. Habló de la vida en la plantación y mencionó a Sally Hemings. Dijo que era la doncella personal de las hijas de Jefferson, que la familia la apreciaba mucho, que nunca trabajó en los campos y que siempre estuvo cerca del señor Jefferson. Pero Isaac no la calificó como concubina de Jefferson. No afirmó que sus hijos fueran de él, aunque obviamente lo sabía, porque todos lo sabían. Las hijas blancas de Jefferson también lo sabían, o al menos lo sospechaban. Veían a los niños Hemings diariamente. Observaban su parecido con su padre. Notaban los privilegios que recibían. Veían cómo Sally vivía en una habitación junto a la de Jefferson, pero jamás lo mencionaron. Años más tarde, tras la muerte de Jefferson, sus nietas negaron rotundamente toda la historia.
Aseguraron que era imposible, que su abuelo nunca habría hecho algo así, que los niños Hemings eran hijos de sobrinos de Jefferson. Construyeron esa versión y la sostuvieron durante décadas porque reconocer la verdad implicaba aceptar que su abuelo había tenido una familia esclava, que había mantenido como concubina a la hermana de su esposa fallecida. Era demasiado humillante, demasiado doloroso. Prefirieron mentir y confiar en que nadie pudiera demostrar lo contrario. Pasaron los años. Jefferson envejeció. Acumulaba deudas inmensas. La plantación ya no producía lo suficiente. Había vivido por encima de sus posibilidades durante décadas, comprando libros, construyendo edificaciones, importando vinos, coleccionando arte, todo financiado con préstamos. Para 1826, debía el equivalente a más de $2 millones actuales. Sabía que al morir, Monticello tendría que venderse. Los esclavos serían vendidos. Todo se desmoronaría. Su familia blanca quedaría en la ruina. Pero había algo que aún podía decidir. ¿Qué esclavos liberar en su testamento? La legislación de Virginia autorizaba a los dueños a manumitir esclavos al fallecer. Jefferson había liberado muy pocos en vida, pero ahora, consciente de su proximidad a la muerte, debía elegir. Decidió liberar a 5 esclavos, solo 5 de los más de 100 que aún poseía. 2 eran hermanos de Sally, los otros 3, hijos suyos, Beverly, Madison y Eston. Cumplió así la promesa hecha a Sally 37 años atrás en París. Pero no liberó a Sally. Durante 38 años de relación, 6 hijos, décadas compartiendo la misma cama, él nunca le dio la libertad. Incluso en su lecho de muerte prefirió liberar a otros 5 esclavos antes que a la madre de sus propios hijos. Sally Hemings murió siendo legalmente esclava de Thomas Jefferson. Jefferson murió en su cama en Monticello. Tenía 83 años. Había llevado una existencia excepcional. Redactó la Declaración de Independencia. Fue gobernador, ministro, vicepresidente, presidente. Fundó la Universidad de Virginia. Era considerado uno de los más grandes hombres de América, uno de los padres fundadores, un genio, un visionario, un héroe. Falleció el mismo día que John Adams, el segundo presidente. Se interpretó como una señal del destino. 2 figuras destacadas muriendo simultáneamente, en el 50º aniversario de la Declaración de Independencia. Los periódicos publicaron panegíricos, exaltaron su grandeza, su legado, su relevancia para la nación. Nadie mencionó a Sally Hemings. Nadie habló de los 6 hijos que tuvo con ella. Nadie recordó que había mantenido una relación de 37 años con su esclava, que esa esclava era hermana de su esposa fallecida, que había prometido liberar a sus hijos, pero no a la madre. Todo eso fue omitido, sepultado, olvidado, porque no era la narrativa que América deseaba contar sobre Thomas Jefferson. No era la narrativa que lo convertía en héroe. Así, esa historia se desvaneció. Se transformó en rumor, en murmuración, en algo que las personas respetables evitaban mencionar. Y permaneció así durante casi 200 años. Sally Hemings no recibió una liberación formal, pero tras la muerte de su padre, la hija de Jefferson, Martha, le permitió abandonar Monticello. Sally se trasladó a Charlottesville, la ciudad más próxima. Vivió junto a sus hijos Madison y Eston. Tenía 53 años. Por primera vez en su vida no residía en Monticello. No servía a la familia Jefferson. No pertenecía a nadie. Era libre de hecho, aunque legalmente seguía siendo esclava hasta su fallecimiento. Sally Hemings vivió 9 años más y murió en 1835, a los 62 años. En el censo de 1830, 5 años antes de su muerte, fue registrada como mujer blanca, no mulata, no negra, sino blanca. Sus hijos también aparecieron registrados como blancos. Habían cruzado la línea del color. Se habían convertido en lo que su piel les permitía ser. Habían escapado de la esclavitud no solo jurídicamente, sino también socialmente. Se volvieron blancos y con ello
Borraron su vínculo con Sally, con Jefferson, con toda esa historia, porque era la única forma de sobrevivir, la única forma de alcanzar una libertad plena. Los 4 hijos de Sally Hemings que llegaron a la adultez siguieron trayectorias distintas tras obtener su libertad. Todos poseían una tez lo suficientemente clara como para pasar por blancos, y todos aprovecharon esa circunstancia para eludir la esclavitud de modos que otros no podían. Beverly Hemings desapareció en 1822. Tenía 24 años. Un día, simplemente partió de Monticello y nunca regresó. Jefferson anotó en sus registros que Beverly había huido, pero no mandó a nadie en su búsqueda. Lo dejó marchar. Cumplió su promesa de forma peculiar. Beverly se dirigió al norte, se casó con una mujer blanca y vivió como hombre blanco. Tuvo descendencia. Sus descendientes jamás supieron que llevaban sangre africana. Jamás supieron que su bisabuelo había sido Thomas Jefferson. Beverly eliminó esa historia de manera deliberada. Era la única vía para ser verdaderamente libre. Harriet Hemings también se marchó en 1822. Contaba 21 años. Jefferson le proporcionó dinero suficiente para el viaje. Harriet se trasladó a Washington, D.C., se casó con un hombre blanco y vivió como mujer blanca. Tuvo hijos. Su familia nunca conoció la verdad. Harriet preservó el secreto hasta su muerte, porque revelarlo implicaba perderlo todo. Ser rechazada por su esposo, que sus hijos fueran clasificados como negros, volver a una esclavitud social. Prefirió el silencio, igual que su madre lo había elegido durante toda su existencia. Madison Hemings fue distinto. Fue liberado formalmente por testamento de Jefferson en 1826. Tenía 21 años. Permaneció en Virginia, se casó con una mujer negra libre y tuvo hijos. Vivió como hombre negro. En 1873, con 68 años, concedió una entrevista a un periódico. Relató toda la historia. Afirmó que su padre era Thomas Jefferson, que su madre era Sally Hemings, que Sally había sido concubina de Jefferson durante 37 años, que todos sus hermanos eran hijos de Jefferson, que había crecido en Monticello conociendo esa realidad, que no era secreto para nadie que viviera allí. Madison fue el único que proclamó la verdad públicamente, el único sin temor, el único que no se ocultó. Eston Hemings también fue liberado en 1826. Tenía 18 años. Permaneció un tiempo en Virginia, se casó y tuvo hijos. Pero en 1852 decidió trasladarse a Ohio, y al hacerlo cambió su apellido. Se presentó como Eston Hemings Jefferson. Adoptó el apellido de su padre, el que legalmente nunca le correspondió, pero que le pertenecía por sangre. En Ohio, Eston y su familia vivieron como blancos. Sus hijos se casaron con personas blancas. Los descendientes de Eston nunca supieron que tenían sangre africana, pero siempre supieron que descendían de Thomas Jefferson. Esa parte de la historia la conservaron. La parte referente a Sally la eliminaron. Tras la muerte de Jefferson, su familia blanca negó toda la historia durante más de 150 años. Aseguraban que era imposible, que Jefferson jamás habría mantenido una relación con una esclava, que los niños Hemings eran hijos de sobrinos suyos, no de él. Elaboraron explicaciones elaboradas para justificar el parecido tan evidente con Jefferson. Que las familias se parecen, que los primos comparten rasgos, que era mera coincidencia. Cuestionaron la veracidad de Madison Hemings. Decían que mentía, que buscaba notoriedad, que quería vincularse a un nombre célebre. La familia blanca de Jefferson defendió su reputación durante décadas, y América les creyó porque nadie deseaba aceptar que un padre fundador había tenido una familia esclava. Los historiadores también rechazaron la historia durante mucho tiempo. Argumentaban que no existían pruebas suficientes, que el testimonio de Madison Hemings no era fiable, que los esclavos mentían, que Jefferson era un hombre de principios y jamás habría actuado así. Algunos admitían que era posible, pero la mayoría lo negaba, especialmente aquellos que admiraban a Jefferson
y habían dedicado su carrera a estudiar su legado. Reconocer la verdad sobre Sally Hemings implicaba aceptar que Jefferson era un hipócrita, que el autor de la igualdad había mantenido a sus propios hijos en esclavitud. Resultaba demasiado perturbador. Por eso la historia fue ignorada, minimizada, negada. Pero en 1998 todo cambió. Un equipo de científicos llevó a cabo análisis de ADN en descendientes de Eston Hemings y en miembros de la familia Jefferson. Los resultados fueron concluyentes. 172 años después de la muerte de Jefferson, la ciencia obligó a América a mirar lo que durante casi 2 siglos se había negado a ver. Historiadores, descendientes, la propia Fundación Monticello, todos repetían: esto no puede ser verdad. Solo el ADN en 1998 los obligó a admitir la realidad. En el año 2000, la Fundación Thomas Jefferson, encargada de administrar Monticello como museo, publicó un informe oficial. Reconocieron la relación, reconocieron a los hijos, reconocieron que la historia que habían negado durante tanto tiempo era real. Modificaron las exposiciones en Monticello, incorporaron información sobre Sally Hemings, sobre sus hijos, sobre la habitación donde vivió, sobre la promesa que Jefferson le hizo en París, sobre los 37 años que compartieron, sobre el hecho de que él nunca la liberó. Thomas Jefferson murió como uno de los grandes hombres de América. Sally Hemings murió como una exesclava olvidada. Sus hijos alcanzaron la libertad, pero tuvieron que ocultarse o negar su origen para vivir tranquilos. Algunos optaron por ser blancos, otros por ser negros, pero todos llevaron a cuestas el peso de un secreto que América se negaba a aceptar. El secreto de que el hombre que escribió que todos los hombres son creados iguales tuvo 6 hijos con su esclava, nunca los reconoció públicamente, nunca los liberó antes de los 21 años y nunca liberó a su madre. Esta es la historia que América sepultó durante 200 años. La historia que solo la ciencia pudo confirmar. La historia del presidente y la esclava, del poder y la impotencia, de la hipocresía y la supervivencia, de Thomas Jefferson y Sally Hemings, y de los 6 hijos que nacieron a la sombra del hombre más poderoso de América.